También yo me estoy yendo a México, así que tal vez el próximo video que vean va a ser de México. Es una decisión un poco loca, repentina, no lo sé, pero siento que debo viajar a México, debo irme para allá. Buenos días, ¿cómo están? Me acabo de despertar. Well, not really, porque ya me hice mi cosa. Me peiné, vaya, me peiné. Pero sí, ahorita estoy aquí en mi casa en Celaya, Guanajuato, su casa. Acabo de llegar de Corea y no sé, me siento bien agustirris aquí, que ya llegué a mi casa. Estoy con el jet lag. Me he estado despertando como 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Estaban cayendo los truenos fuertes. Hubo un trueno tan fuerte que me despertó así de... La verdad tengo ya bastante hambre, así que me voy a hacer mi desayuno. Vamos. Lo que escuchan allá afuera, si es que escuchan, es el señor que viene a cortar el césped. ¡Ah! ¡Qué bueno que ya salió el sol! En la mañana estaba súper nublado. Me voy de Corea, que el clima está súper lloviendo, truenos toda la semana para venirme aquí y sigue el clima lloviendo. Dije, Dios, ¿qué onda? Mi mami se tuvo que ir temprano a trabajar. Si se preguntan... ¿en qué trabaja mi mamá? Mi mamá es catedrática investigadora en la Universidad de Guanajuato. Pertenece al SNIP, si es que ustedes saben del mundo académico. Nunca se los he contado, pero todos en mi familia son súper académicos. Mi papi y mi mami son doctores, no doctores de medicina, sino doctores que hicieron su doctorado. Y ambos son catedráticos, se han dedicado muchos años a la investigación. Un día, si es que quieren, les contaré. Me dijo, ya te preparas tú lo que tú quieras. Y lo primero que tengo que comer al llegar aquí a México es esto. Mango. Mango. ¿No saben, Sarams? Una idea. ¿Cuánto he extrañado los mangos? I miss you, baby. No, qué asco. Un manguito así en Corea vale como $8, $6 la pieza. Y yo jamás compro mango porque es demasiado caro. O sea, digo, no puedo gastar $9 por un mango. Entonces jamás como mangos. Apenas llegué aquí le dije, mamá, por favor, dame un mango. Ahora sí me hago mi desayuno rápidamente. Ya terminé de preparar mi desayuno. Me estoy comiendo literalmente el pan solo. Estos panes de Celaya son... O sea, no sé qué tienen, cómo los hacen, que... Me encantan los panes de Celaya, ¿ok? Y ahorita les voy a presumir mi desayuno. Unos sopecitos, algo pobre mis sopes, pero... Y el pan que ya me estoy comiendo. Y voy a comer viendo mi telenovela. Para mantener el mix, you know what I mean. Estoy viendo una telenovela peruana que se llama Ojitos Hechiceros. No sé cómo la encontré, pero la encontré y me obsesioné. Esos tus ojitos lindos hechiceros, bla 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 bla. La 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 la. Ok, pues
pues ya terminé de desayunar. Y es lo que me encanta al fin estar en México, o bueno, en Latinoamérica, es tener una casa grande. Ni tan grande, pero esta es una mansión para comparado a lo que vivo en Corea. Esta es mi cama en sí, mi cuarto. Pero en Corea es como un baño y hay algo que separa la ducha. Y que hay escaleras, o sea, es de 2 pisos. Porque generalmente en Corea vives como en un me caigo. Vives en un one room o two room, que es, no hay escaleras, no hay así como pisos. Y yo así, escaleras, vengan a mí. ¡Ah! 2 baños al fin. Mi mamá, mi hermana y yo decoramos esto. Por Dios, al fin un sillón. No sé, son cositas que uno extraña, como estos detalles de decoración. Y sobre todo, chan, 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 allá en Corea no tengo un comedor grande. Y les voy a mostrar, aunque ustedes digan, no lo quiero ver. Este era un calendario de una de las revistas científicas que mis papás producían. Y es el mapa de Perú, de toda la mega diversidad que tiene Perú. Se me hace recordar como cuando era niña y mis papás hacían esas revistas científicas. Yo les digo, mi familia, si se preguntan, es súper académica y con toda esa onda. Y es lo que extrañaba mucho, es lo que más he extrañado. Aparte de la comida y la familia, obviamente, ¡un patio! ¡Al fin hay patio! El patio. ¡Ah! El patio, he extrañado mucho el patio. Y creo que es justo y necesario responderles algo que me han estado preguntando bastante y me han estado dejando muchos DMs. Me han estado preguntando, Nalu, ¿te vas a quedar en México para siempre? ¿Vas a regresar a Corea? ¿O qué onda con tu vida? Incluso he visto uno que otro comentario, la verdad la mayoría no, que dice que ¿te botaron de Corea acaso? ¿O has perdido tu visa o algo así? Yo sí de... Seriously, ¿ya no voy a regresar a Corea? ¿O sí voy a regresar a Corea? La respuesta es... que... Tan, taran, tan, 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 tan. Okay. No me voy a quedar para siempre en México. He venido de visita para visitar a mi familia. Voy a estar por aquí unas semanas. Quiero conocerlos a ustedes. No sé, hacer videos de México mientras estoy acá. No lo sé. Muchas cosas. Aprovechando que pues estoy de vacaciones también. Y no me han botado ni de Corea, ni he perdido mi visa, ni nada. No tengo ningún problema de regresar a Corea. Gracias a Dios tengo todos mis papeles en orden. Lugar donde vivir. Todo normal. Y siempre es bueno regresar a casa. No sé, sentir otra vez con tu familia, todo eso, tú me entiendes, siempre como que sales con las pilas bien recargadas, entonces es por eso que vine, esa es la verdad, ¿ok? Me fui de Corea justo porque toda la semana iba a llover y vengo aquí también como, oh, pero ya salió el sol de nuevo. Creo que me mojé el trasero porque el césped estaba frío. Pero bueno, Sarams, así es. Este video está un poco así como tranquis. Pero no se preocupen porque el próximo video va a estar súper sorpresiva. Yo creo que les va a gustar. Es una colaboración. Yo creo que les va a gustar bastante. Recomiéndenme qué lugares de México les gustaría que visite. Y también si quieren que haya alguna convivencia, algo así, donde les gustaría que le hiciera. Entonces tal vez del lugar que ustedes más me pidan, pues ahí podemos ir a vernos. Aprovechando que ahorita estoy más cerquita de ustedes. Ya somos más de 860,000 suscriptores. Ya no falta nada para poner mi canción de vacilos del primer millón. Para comprarme una casa grande donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente... Ok, como cantante, como pudieron ver en mis Instagram stories, me muero de hambre. Pero bueno, ya sabes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Sígueme en todas mis redes sociales si quieres saber todo lo que estoy haciendo todos los días. A cada momento, a cada segundo, a cada minuto. You know what I mean. Como voy a estar unos días por aquí, voy a estar aquí unos días por Celaya. Obviamente también voy a estar por Querétaro y también voy a irme a la Ciudad de México. Así que díganme dónde nos podríamos ver en esos 3 lugares. Son por lo pronto lo que tengo programado. Si aparecen más lugares que yo pueda ir, se los voy a hacer saber. Se me dicen, Nalu, ven por favor aquí con mi familia, nos damos el super paseo, te damos el super error, Nalu, no te preocupes, ven por acá. También dímelo, yo voy para allá con mucho gusto. Si es playa mejor. Indirecta, no, mentira. Y ¿saben qué? Ya para terminar y ya para callarme así de Nalu, cállate por favor. Mi cabello
que algún día fue rojo, por los que me veían con el cabello rojo. Ya no está rojo, está como... No me alcanzó el tiempo para hacerme el cambio de look en Corea, porque mi peluquero estaba de vacaciones hasta el 2 de julio y yo ya venía por aquí. Estoy pensando hacerme el cambio de look aquí en México, pero les quería consultar como qué les gustaría que me hiciera. Me hago otro color, me hago color entero, me pongo así ya como negro a mi cabello, así un marrón oscuro, toda latinaza. Déjamelo en los comentarios también. Pero bueno, ya, yo te veo en el próximo video en muy poquitos días. Y ya, cállate, ya sabes que te debes suscribir y ya sabes que me debes seguir por mis redes sociales. Y bueno, ya no sé qué más decir. Te quiero mucho.